Y queremos en esta hora ponernos en tus manos, que tú, Padre, hables esta mañana, que guíes nuestros corazones y los conduzcas a toda verdad por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, a exponer la palabra de una manera sencilla, pero con claridad. Señor, no te pido elocuencia, te pido poder, Padre, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta mañana. Vamos a continuar adorándote por medio de la exposición de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, este domingo vamos a continuar con los temas doctrinales que estamos llevando en esta serie última, que están relacionadas con las doctrinas de la gracia. Y hoy día vamos a terminar de ver lo que es la depravación total. Yo pienso que esta mañana ya podemos nosotros terminar de exponer esta doctrina fundamental que se encuentra en las Escrituras. Yo en primer lugar, yo lo que quisiera es recordar lo que habíamos hablado en la primera parte de este tema, porque el domingo pasado yo no estuve aquí, entonces es bueno que nosotros recordemos primeramente lo que no significa la depravación total del hombre. Esta doctrina me enseña que el hombre es tan malvado como podemos imaginar, algo así como el diablo mismo. No enseña eso. Esta doctrina tampoco enseña que el hombre en Adán no pueda hacer ningún bien relativo. Ya hemos visto pasajes de la Escritura donde Dios nos dice, no, ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. O sea, la depravación total no significa eso, ausencia de bien en la persona. Esta doctrina tampoco enseña que el hombre no pueda hacer elecciones o que sea un robot o algo parecido. Esto es algo que tenemos que nosotros aclarar siempre, ¿no? Lo que se quiere referir cuando esta doctrina habla de la depravación total del hombre es que el pecado y sus efectos de corrupción han alcanzado todas las áreas del ser humano. Sus acciones, su corazón, su entendimiento, su voluntad, su lengua, sus pies, sus manos, todo está corrompido a causa del pecado, ¿no? Por eso quizás la mejor forma de expresarlo es una depravación completa. Una depravación completa, porque ha pervertido a toda la persona en su totalidad, su cuerpo, su alma, su mente, su voluntad también, en todo su ser, ¿no? Y siempre es necesario aclarar estos conceptos porque para mí a veces es sorprendente ver cómo es que algunas personas se refieren acerca de esta doctrina y no la entienden. Yo a veces me he puesto a ver tanto en idioma español como en idioma inglés, y no lo entienden. Ellos piensan que cuando uno está hablando de la depravación total de la persona, está hablando de que el hombre es como el diablo mismo, ¿no? Y eso no es así, no es así, no es eso. Esta mañana yo lo que quiero es comenzar haciendo una definición teológica de lo que es el libre albedrío, porque habíamos quedado en eso, y vamos a ver lo que es el libre albedrío, si es bíblico, no es bíblico, y todo tenemos que hacerlo desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista de la teología, ¿ya? La perspectiva humanista ha llevado este concepto a hacernos creer que el hombre es libre. Yo estaba comentando ayer con los hermanos que existen dos clases de libertad. Existe una libertad compatible, que es la que las Escrituras enseñan, y existe también una libertad libertaria, que no enseñan las Escrituras. Y nosotros vamos a procurar en esta mañana a poder explicar qué significa esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Nosotros vimos que estas teorías de hacer creer que el hombre es libre encierra el pensamiento de Pelagio, ¿no? Ese es un nombre que en la teología es así, hermano. O sea, cuando nosotros, yo pienso que nosotros podemos también acceder o explicar lo que significan los términos teológicos, ¿no? ¿Qué es Pelagio? ¿Quién fue? ¿Qué es el pelagianismo? El semipelagianismo. Por ejemplo, los falsos testigos de Jehová, ¿qué cosas son? Arrianos, ¿no? Ellos son arrianos, porque ellos siguen el pensamiento de Arrio. O sea, los falsos testigos no inventaron eso hace un par de siglos. Eso ya viene de muchos años, desde el segundo siglo, me parece. Arrio dijo pues que lo que los testigos de Jehová ahora creen, por eso ellos son arrianos. Existe también la palabra, el término teológico que es arminianismo, ¿no? Que proviene de Jacobo Arminio,
pelagianismo, semipelagianismo. Esas palabras las vamos a usar y vamos a procurar explicarlas también. En realidad la teología significa estudio de Dios. Teo, Dios, logía, logos, un tratado acerca de Dios. Entonces, nosotros en realidad todos somos teólogos. Todos absolutamente somos teólogos. ¿Por qué? Porque todos investigamos la Escritura. A veces nosotros creemos de que los teólogos son aquellas personas que están ahí enseñando en un aula. Esos son los teólogos, ¿no? O que están sentados en sus escritorios también, ¿no? Escudriñando la Escritura, el griego, el hebreo, hermenéutica, esos son teólogos. Nosotros también somos teólogos porque estudiamos a Dios. De alguna manera lo somos, ¿no? Pero nosotros estábamos diciendo de que este concepto de libre albedrío encierra el pensamiento de Pelagio. ¿Pelagio qué decía? Pelagio es un monje del siglo V, ¿no? Vivió en el año 400 y tanto, en la primera mitad. Pelagio decía, Dios sería injusto si mandase a hacer algo al hombre y el hombre no tenga en sí mismo la capacidad de hacerlo. Ese es el pensamiento pelagiano. O sea, Pelagio decía, no, si Dios dice al hombre, sed santos, porque yo soy santo, es porque el hombre tiene la capacidad de ser santo. Ese es el pensamiento pelagiano. Se escucha bastante, ¿no? Se enseña bastante así también. Ya, ese pensamiento ha sido condenado como herejía en más de 7 u 8 concilios de la Iglesia. Entonces, un dato también. O sea, dicho de una manera positiva, que si Dios le ha mandado algo al hombre para que haga, es porque el hombre tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué cosa es lo que hace el pensamiento de Pelagio? El pensamiento de Pelagio niega la gracia, por eso es una herejía. Niega la gracia, porque fíjense, el hombre puede ser santo sin necesidad de la gracia de Dios. Él mismo tiene, intrínsecamente se dice, ¿no?, la capacidad de hacerlo. Eso niega la gracia de Pelagio. Y yendo al punto, hermano, se ha igualado la libertad de escoger entre café o té para el desayuno, entre ponerme un blue jean o ponerme un pantalón de calle, como libre albedrío. Yo puedo escoger, a ver, mire, voy a escoger si como tamal o tomo jugo, ahí está, tengo libre albedrío, ¿no? Ellos se piensa de que eso se traslada a la teología, pero eso no es el pensamiento de la teología. La teología, la definición teológica de libre albedrío es diferente. El problema es que esta capacidad que nosotros tenemos, por ejemplo, de que yo pueda agarrar un taxi o venirme en combi, ¿no?, en autobús, también se ha llevado al plano espiritual para la salvación. Dicen, bueno, así como yo puedo escoger aquí, también puedo escoger a Dios o puedo rechazar a Dios. Pero ese pensamiento no es así. Nosotros vamos a ver cuáles son las definiciones teológicas de lo que se conoce como libre albedrío. Orígenes, primera definición es de Orígenes. Él fue un teólogo y comentarista bíblico del siglo III. Él dio esta definición, él dice, el libre albedrío, y acá vamos a ver palabras claves, ¿ya? El libre albedrío es la facultad de la razón, una palabra clave, razón, para discernir o comprender el bien y el mal, y de la voluntad para escoger de lo uno y de lo otro. Mira, acá hay palabras claves, razón y voluntad. Razón, o sea, discernir. Ahora San Agustín fue un teólogo del siglo V. San Agustín se opuso pues a las enseñanzas de Pelagio, que fue el primer debate en la historia de estos temas. Él definió el libre albedrío como sigue: es la facultad de la razón y de la voluntad por la cual, con la gracia de Dios, se escoge el bien y sin ella el mal. Acá Agustín un poquito más claro cuando define, ¿no? Pero también utiliza dos palabras, razón y voluntad. Tomás de Aquino es otro teólogo del siglo XIII. Él dice que el libre albedrío es una facultad electiva que, participando del entendimiento y de la voluntad, se inclina sin embargo más a la voluntad. Esas son 3 definiciones teológicas, ¿ya? Así es como los teólogos. Ahora, yo también tengo una aquí de la Real Academia de la Lengua Española, que no tiene que ver nada con teología, no tiene que ver nada con el cristianismo, pero vamos a ver de que sí, como que se escucha muy parecido. Dice, la Real Academia de la Lengua Española dice, es la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. ¿Miren? Pues interesante. Es la voluntad no gobernada por la razón,
sino por el apetito, el antojo o capricho. Otra definición dice potestad de obrar por reflexión y elección. Y una última dice someter la propia voluntad a la ajena. Y todas estas definiciones pues tienen dos palabras en común: razón o entendimiento y voluntad. Así es como se escribe libre albedrío. Y Agustín lo pone muy bien. Pero vamos a ver si es que Agustín tiene razón, ¿no? ¿Cómo podemos expresar nosotros estas definiciones que suenan un poquito complicadas de una manera más sencilla? Lo que estas definiciones nos dicen es lo siguiente: que el hombre puede tomar decisiones o hacer elecciones sobre la base de su mentalidad, sobre la base de sus pasiones, sobre la base de sus deleites y odios y sobre la base de sus ambiciones. Eso es lo que inclina la voluntad. Y ayer nosotros estábamos conversando con un hermano que aquí le gusta comer mucho el arroz con pollo. Entonces yo sé que le gusta a él el arroz con pollo. Entonces yo le decía, a ver, si yo le pongo un arroz con pollo aquí y le pongo un plato de lomo saltado, ¿qué es lo que va a escoger usted? Yo ya sé qué es lo que él va a escoger. Yo sé, porque yo sé lo que le gusta. Él nunca va a escoger el lomo saltado, él va a escoger el plato de arroz con pollo. ¿Por qué escoge el plato de arroz con pollo? ¿Lo escoge de una manera indiferente? O sea, él viene así, lo ve, quiero esto. ¿O es porque su voluntad está inclinada a eso? Porque su gusto, lo que a él le gusta, le manda a escoger eso. ¿Por qué? Es porque su voluntad lo domina, ¿no? Su deseo, el deseo de satisfacer ese gusto en su boca, le domina a él y hace que él escoja eso. Eso es lo que está diciendo. Y antes de que él escoja, o sea, él evidentemente tiene que tener un raciocinio en su cabeza. Él ve los dos platos, ya comienza a razonar, ve los dos platos, pero su voluntad es la que se inclina. Su voluntad es la que va a decidir, no su razonamiento muchas veces. En términos así exactos también, cuando nosotros estábamos diciendo, mira, le decimos a un alcohólico, por ejemplo, le decimos, fíjate, aquí hay una Biblia, aquí en la Biblia dice la Escritura misma que aquí está la vida eterna. Mira, aquí tú puedes encontrar paz con Dios. Aquí en este libro tú puedes encontrar a Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te gustaría ir al infierno? ¿Qué es lo que va a razonar el borrachito? No, yo no quiero ir al infierno, va a decir el borrachito, ¿verdad? ¿Quién va a querer ir al infierno? A ver, salga alguien aquí y dígale, ¿quieres ir al infierno? Nadie, todo el mundo va a decir, yo no quiero ir al infierno. Entonces el borrachito va a decir, no, yo no quiero ir al infierno. Muy bien, entonces te pongo a escoger. Aquí está la Biblia y aquí está la cerveza. ¿Cuál escoges? Él va a razonar y va a decir, no, lo que tiene más sentido es la Biblia. Eso tiene sentido, eso es razonable. Pero su voluntad, ¿qué lo va a llevar a escoger? La cerveza. La cerveza. ¿Se da cuenta? Entonces, el raciocinio con la voluntad son dos cosas diferentes, como vamos a ver, pero trabajan juntas también. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Partiendo de la definición de la razón y de la voluntad, que el albedrío no está libre de nosotros. O sea, nosotros tenemos un libre albedrío que es esclavo de mí. ¿Por qué? Porque yo voy a escoger de acuerdo a cómo es mi corazón. Yo voy a escoger de acuerdo a qué es lo que a mí me gusta más, qué es lo que me agrada a mí. A veces yo no voy a hacer elecciones que sean razonables. Yo puedo razonar, yo puedo decir, esto es malo, pero sin embargo lo voy a hacer, porque mi voluntad quiere hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces el borrachito es así. El borrachito es así. Le va a decir, ¿sabes qué? Esto te va a llevar al infierno. ¿Quieres ir al infierno? No, no quiero ir al infierno, pero no puedo escoger lo que tú me das. Yo voy a escoger esto, que yo sé que está mal. Las decisiones están establecidas, pues, hermanos, por el propio carácter básico de cada persona. El albedrío de cada persona no es independiente de su yo, sino más bien es un esclavo de su yo. Eso es lo que dice, ¿no? Las decisiones siempre van a ser tomadas por aquello a lo que la voluntad de cada persona se inclina. Siempre. Yo nunca voy a escoger algo en contra de mi voluntad, salvo que a mí, por ejemplo, venga una persona con una pistola y me dice, ¿me entregas tu billetera o te mato? Entonces yo estoy entregando mi billetera, pero no lo entrego libremente, sino hay una fuerza exterior que me está coaccionando a que yo haga algo. Pero en el caso del pecador, alguien acaso, o del borrachito, alguien le apunta con una pistola y le dice, si tú no tomas hoy día tu cerveza, ¿vas a morir? ¿Es necesario hacer eso? No.
Él va a tomar porque su voluntad está inclinada para eso. Miren, en Génesis 6:5, nosotros habíamos estado viendo este pasaje. Génesis capítulo 6, versículo 5. Yo voy a leer de dos versiones, ¿ya? De la Biblia de las Américas dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Mire, dice, no dice alguna intención de los pensamientos, dice toda la intención del pensamiento del corazón es que era solo siempre hacer el mal. Siempre es hacer. Este solo versículo es un estoque, sería una espada de estoque a lo que es el pelagianismo, que dice que el hombre es bueno. Este solo versículo aquí, palabra del Señor, y muy claramente lo expresa. Y Biblia al día dice así, mire: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. La maldad es grande y dice que todos los pensamientos siempre se encaminan para hacer el mal. Por eso es que en Juan capítulo 3, versículo 19, mire, Juan capítulo 3, versículo 19, la Escritura dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El pecador ama pecar. Por eso escoge pecar, porque ama pecar. Así dice la palabra de Dios. Y miren, esta palabra amaron, aquí yo encontré algo muy interesante que les voy a compartir también, en el griego. Esta palabra amaron es la traducción al español de la palabra griega agapao, donde viene ágape. Agapao, ¿no? Para quienes consultan con el griego, es el código del griego es G25. ¿Ya? Agapao dice. O sea, amaron amaron el pecar, amaron las tinieblas, y esa palabra agapao se utiliza 142 veces en el Nuevo Testamento. Y el diccionario Vine lo define como lo voy a decir. Dice: el amor solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. El amor solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. Por eso pecamos, por eso amamos el pecado, se conoce por nuestras acciones. Y según el diccionario de Word Study, dice: esta palabra agapo significa estima o amor, indicando una dirección de la voluntad y una búsqueda de la propia felicidad en algo o en alguien. Eso significa agapao. Miren, otros usos de la palabra agapao es esta. Segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10 dice: pues Demas me ha abandonado habiendo amado, agapao, este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15 también utiliza esta palabra agapao. Segunda de Pedro 2:15 dice: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó agapao, el pago de la iniquidad. Así es como se usa esa palabra cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Agapao. Ahí viene la palabra amor, agape, ¿no? Agape. Entonces nosotros, hermanos, podemos afirmar bajo la autoridad de las Escrituras que las decisiones o elecciones que una persona toma no van a formar su carácter, sino por el contrario, son una expresión de lo que la persona es en su interior, de lo que la persona tiene en su corazón. A veces hay algunos que dicen: no, yo no quería matarlo, así salen a veces en la televisión, en las noticias, ¿no? Cuando vemos un asesinato y sale la persona capturada: yo no quería matarlo. No, sí quisiste matarlo. Si no hubieras querido matarlo, no lo hubieras matado. Lo quisiste matar y por eso está muerto. Por eso, esas acciones reflejan lo que hay en el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando dice, por ejemplo, yo no quería mentir. No, mentira, sí quisiste mentir. Tu corazón está inclinado a eso. Por eso Mateo capítulo 15, versículos 18-19 dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. O
¿Se da cuenta de dónde sale todo eso? Así es el corazón del hombre. Pero la sociedad de hoy día dice no. ¿Por qué mataron? ¿Por qué mató este hombre a su mujer? No, es que a mí cuando yo era niño, mis padres me abandonaron en la calle y yo me junté con unos pandilleros. No, eso es hacer víctima a una persona. No, tú lo mataste porque de tu corazón salen homicidios, dice la palabra de Dios. Claro, esto no gusta, ¿no? Esto no gusta. Pues a un pecador que le digamos eso, ¿de dónde es que viene tu borrachera? No, yo tomo porque mi esposa me dejó. No, tu borrachera viene de tu corazón. Tu corazón está inclinado, hermano. La única persona que puede arreglar eso es Cristo. La única persona. Finalmente, hermanos, podemos decir que la voluntad del hombre sin Cristo no es libre para hacer el bien. No es libre para hacer el bien. Dicho de otra manera, el albedrío de una persona no es libre, es esclavo de su propia voluntad del corazón, y el corazón del pecador es malo. El corazón del pecador es malo. Así tenemos que decir, ¿no? El pecador es esclavo de los deseos de su corazón. No necesita reparar su corazón, necesita un corazón nuevo. Ese es el problema. Ese corazón Cristo no lo repara, no le hace unos toques, unos parches, no. Dice la Escritura, Dios va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Va a quitar un corazón que lo aborrece y va a poner un corazón capaz de amarle. No lo parcha, el Señor no lo parcha, no lo arregla, no, nada de eso. El Señor lo cambia, tiene que cambiarlo. Tiene que cambiar ese corazón. Por eso es que nosotros nos preguntamos y pensábamos, ¿no? Ayer, pues yo, ¿por qué pecaba tanto? ¿Por qué me gustaba a mí andar en tanto pecado? Y ahora no. Ahora me avergüenzo de eso. ¿Por qué? Dios cambió mi corazón. Si Dios no me hubiera cambiado mi corazón, yo seguiría haciendo lo que hacía antes. Pero Dios cambió mi corazón. ¿Qué era lo que yo aborrecía cuando pues estaba caminando en mis vicios, en mis pecados? Yo aborrecía la Biblia. A mí como 2 veces se acercaron personas, una de ellas mi suegra, yo les conté a compartirme el Evangelio. ¿Sabe qué? No me habla a mí de Dios, no quiero saber nada de Dios. Hoy día, ¿qué me gusta a mí? Que me hablen de Dios. Hoy día a mí me gusta hablar de Dios. Antes no me gustaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Soy más inteligente ahora? No. Dios cambió mi corazón. Dios cambió mi corazón. Un argumento de la lógica humanista, y esta parte hay que verlo bien, ¿ya? La lógica humanista dice que una persona, para que sea realmente libre, debe tener la capacidad de escoger entre 2 o más alternativas. Si una persona no tiene la oportunidad de escoger entre 2 o más alternativas, no es libre, así dice. Entonces, si no existe esa capacidad de escoger libremente, entonces tal persona no es libre. Y ese pensamiento lógico humanista es llevado al plano moral. Eso lo llevan al plano moral. ¿Ya? Cuando dice que una persona debe tener la capacidad de escoger entre pecar o ser santo para poder decir que es libre. Así dice, ¿no? Una persona es libre ¿cuándo? En el plano moral, en el plano espiritual. Es libre cuando puede escoger a Dios o puede rechazar a Dios. Cuando puede escoger santidad o cuando puede escoger pecar. Ahí es libre, dice la persona, ¿no? Okay. Pero ¿qué sucede con la persona de Dios? Y esto yo ya estaba conversando antes. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. La Biblia en lenguaje sencillo dice, como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Mire, Dios no peca ni puede pecar. ¿Puede escoger Dios pecar? No. Sería negarse él mismo. ¿Qué es lo que Dios escoge? Siempre, ¿cuál es el camino que Dios escoge? Justicia y santidad. Ahora deja de ser libre porque no puede escoger el pecado. Es libre porque su naturaleza no es inclinada al mal. Es libre, Dios es libre, aunque solamente ande en un camino, aunque solamente camine en el camino de santidad. El Señor Jesús no deja de ser libre porque no puede ni quiere pecar. No. Es igual con el pecador. ¿Deja un pecador de ser libre porque su voluntad está inclinada únicamente a cometer pecado? No, es libre, pero su voluntad está inclinada a cometer pecados. ¿Dónde nace el pecado? Eso también es otro de los argumentos lógicos humanistas, ¿no? Dios no puede culpar. Si el hombre no tiene la capacidad de volverse a Dios, entonces Dios ¿cómo lo va a mandar al infierno? Ya, pero la pregunta es ahora, ¿de dónde nace el pecado? ¿Dios pone el pecado en el corazón del hombre?
No, porque dice la Escritura que Dios no puede tentar ni ser tentado tampoco. ¿Dónde nace el pecado? ¿No es en el corazón de los hombres? ¿No dice la Escritura eso? Que del corazón de los hombres. Entonces, ¿por qué yo voy a decir, o a enojarme, o a incomodarme, porque yo tengo que ir al infierno, cuando mi pecado es el que me condena? El pecado es el que me condena. ¿Quién es pues el responsable por los pecados que yo cometo? ¿Dios o yo? Yo soy el responsable, porque yo escojo pecar. Sin Cristo yo escojo pecar. Los pecadores son responsables por los pecados que ellos libremente cometen contra Dios, y Dios los condena por eso. ¿Verdad? Antes pues, ¿acaso alguien me ponía un cuchillo en el cuello y me decía, tómate esa cerveza o si no te mato? Si hubiera sido así, yo diría, Señor, mira, alguien me obligó a pecar. Yo no quería pecar. Alguien me obligó. ¿Cómo me vas a culpar por algo que yo no quise hacer? Mentira, yo quería esa cerveza. Yo la quería. Entonces, ¿yo qué cosa soy? Culpable. Culpable, porque yo quería. Y con mi corazón yo lo quería. Era así una cosa que, bueno, por ahí apareció. No, yo buscaba. Yo iba a la tienda, yo me lo compraba. Y me lo llevaba a mi casa. Así que yo no puedo decir yo no quería. No, sí quería. Que a veces, no sé, me gastaba el dinero de la casa en eso. Sí quería yo. Lo quería con muchas ganas. Miren, las objeciones más comunes que se presentan a favor de esta teoría lógico-humanista, como yo le hablo, no es bíblica, esta teoría no es bíblica, de libre albedrío, son dos pasajes. ¿Ya? Vamos a ver dos pasajes, Deuteronomio 30, del 19 al 20. Primero vamos a ver esto. Deuteronomio 30, del 19 al 20. Ya, bueno, lo voy a leer. ¿Lo tenemos? Amén. Ya, Deuteronomio 30, 19, 20 dice la Escritura: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20, ahora viene el versículo 20. Amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, es decir, estando cerca de Él, siguiéndole, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se da cuenta cuando dice la última parte del versículo 19? Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora aquí borra el versículo 20, el numerito 20 ahí, y se va a dar cuenta que continúa, ahí no se detiene, continúa diciendo, amando al Señor. O sea, tienes que escoger la vida amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y estando cerca de Él. Esas tres cositas dice el Señor. No es que yo así lo escojo. No. Tienes que escogerlo con esas tres cosas. Amándolo, escuchándolo y estando cerca de Él. Entonces vamos a ver esos tres requisitos que vemos, o estas tres demandas que pone Dios aquí para que escojan. Amando. Y hemos visto en Juan 3:19 dice la Escritura, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. En Romanos 8:7, mire, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, o es capaz de hacerlo. Y aquí esa palabra puede, hermanos, es del griego dunamai. Dunamai. ¿Qué significa? Ser capaz. Significa tener poder, sea en virtud de la capacidad y recursos propios, o gracias a un estado de la mente, o debido a circunstancias favorables, o porque esté permitido por las leyes o costumbres, o simplemente ser capaz, poderoso, de poder hacer eso. Pero 1 Corintios 2:14 también lo hemos visto, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son locura, y no las puede, ahí está dunamai, entender porque se disciernen espiritualmente. Mire, esa palabra dunamai, ¿cómo se usa? No tiene el poder de entender esa palabra del Espíritu de Dios o las cosas del Espíritu de Dios. No tiene la capacidad, porque eso se tiene que discernir espiritualmente, y el hombre está espiritualmente muerto. Entonces, ¿cómo va a amar a Dios? También vemos de que el primer mandamiento es amar a Dios, dice el Señor. Cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, amar a Dios. Ese es el primer y gran mandamiento. Pero el hombre natural
es incapaz, no tiene la habilidad, no tiene el poder, la capacidad de amar a Dios por Él mismo. Así dice la Escritura. 1 Corintios 2:14, también dice Romanos 8:7 lo mismo. Y Juan 3:19, ¿qué cosa dice? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿cómo van a amar a Dios? Y eso es lo que dice Dios en Deuteronomio versículo 20, amando al Señor. Y dice todavía, escuchando su voz. Dice, escuchando su voz. En Juan 10:27 dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Juan 8:47, mire, dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Mire cómo le dice al fariseo. O sea, en el primer pasaje dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigo. O sea, para oír la voz de Dios o de Cristo, ¿qué es lo primero que tenemos que ser? Ovejas. Tenemos que ser ovejas del Señor. Que no es oveja del Señor no va a oírlo. El versículo 8:47 dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Solamente el que es de Dios. El que no es de Dios no las va a escuchar. No puede. En Juan 8:43, la versión castellana, miren cómo dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y acá está haciendo una pregunta que el Señor mismo responde. Miren, ese pasaje es una pregunta que el Señor mismo responde. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es que no podéis escuchar mi palabra. Podéis, Dunamai. No tienes el poder en ti mismo para escuchar. Por eso es que no me escuchas. Por eso es que no me sigues. Estás muerto espiritualmente. A menos que Dios haga algo, esa persona va a permanecer muerta en delitos y pecados. Y en ese pasaje, pues hermanos, vemos que la pregunta el Señor mismo la responde. ¿Por qué? ¿Por qué no escucha? Porque no puedes escuchar mi palabra. No puedes. No puedes. Y aquí nos encontramos otra vez con la palabra griega dunamai. Entonces, si el pecador no tiene la capacidad para oír, tampoco va a tener la capacidad de seguir. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es primero? Uno escucha. Y después, ¿qué hace? Obedece. Entonces, si ellos no pueden escuchar, ¿cómo van a obedecer? ¿Cómo le van a seguir? No puede hacerlo. Por eso, hermanos, Deuteronomio 30, 19 y 20 es un pasaje, no es un pasaje para sustentar la habilidad del hombre para escoger algo. No es. Más adelante, miren lo que dice la Escritura, ¿ya? Deuteronomio 31. Vamos a leer todo eso en el contexto. Ahí vemos primero, Deuteronomio 30, estamos 19, 20. Ahora miren qué cosa es lo que pasa en un capítulo más adelante. Acuérdense que la Escritura no estaba dividida en capítulos y versículos, ¿ya? Solamente se ha dividido así hace unos siglos atrás para poder ubicar textos. ¿Ya? Pero miren qué cosa es lo que continúa escribiendo Moisés en el libro de Deuteronomio. Más adelante las Escrituras mismas nos revelan claramente lo que el pueblo va a escoger, ¿ya? Entonces dice, ¿escoge la vida o escoge la muerte? Deuteronomio 31, versículos del 16 al 18. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará. ¿Qué cosa es fornicación? Espiritualmente significa se va a ir tras otros dioses, dice, tras dioses extranjeros de la tierra, en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él, y se encenderá mi ira contra él. En aquel día los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos, será consumido, y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día, no será porque mi Dios no está en medio de mí que me ha alcanzado estos males, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Aquí está, hermanos, el Señor ya está diciendo qué es lo que va a escoger el pueblo. Entonces, cuando una persona dice, no, mira, ve acá, Dios te dice, escoge la vida, ahí está tu libre albedrío. Sí, pero hay que seguir leyendo. Hay que seguir leyendo. Porque aquí Dios está diciendo, en el mismo contexto está diciendo, mira, tú ya le dijiste a ellos, escoge la vida o escoge la muerte. Yo te voy a decir, Moisés, qué es lo que ellos van a escoger. Todos, dice, todos se van a ir tras otros dioses. ¿Acaso eso no es un pasaje que apoya más la depravación total del hombre? Sí lo es. Y más adelante, mire, ahí en el capítulo 31, del versículo 27 al 30, dice, acá ya es Moisés. Dice, porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. He aquí, estando yo hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra el Señor. ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? Reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus
y a vuestros oficiales, para que hable estas palabras a sus oídos, y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Otra vez llama a los cielos y a la tierra. Porque yo sé, fíjense, miren esa seguridad, yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días, pues haréis lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de vuestras manos. Más adelante dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas, ¿no? Y ahí viene el cántico de Moisés. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando dicen, no, ahí está, mira el libro de acá ponen la cielo y la tierra para que tú como testigos, escoge, ¿vives o mueres? ¿Qué quieres? Ahí el Señor ya contestó. Moisés ya también contestó. Ese pueblo va a escoger el mal, va a escoger pecar, va a escoger apartarse de Dios, va a escoger idolatría. El pecado es idolatría. El hombre ama su pecado, idólatra. Idólatra. Otro de los pasajes también utilizados a favor de esta teoría lógico-humanista, no bíblica, yo voy a recalcar que no es bíblico el libre albedrío, es el siguiente. Vamos a Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Yo voy a leer dos versiones, la Biblia de las Américas, y también voy a leer la Biblia en lenguaje sencillo. Josué 24:15, y dice, y si no os parece bien servir al Señor, mire, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tremendo, hermanos, como Josué escoge, dice, mi casa y yo serviremos al Señor, y le dice, ahora escojan ustedes, mira, yo voy a escoger que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ahora ustedes escojan también. Ustedes también escojan. En la versión en Biblia en lenguaje sencillo dice, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Ahí está el libre albedrío. Mira, ¿ves? ¿Cómo te da para que escoja? Entonces en ti está la capacidad. Escoge a Dios. ¿No? Le decimos al hombre. La salvación, tu salvación, depende de ti. No depende de Dios. Si tú lo escoges a Dios, Dios te va a regalar gracia. Y si no lo escoges, no te regala gracia. Aunque no te regala, no te recompensa. Te paga. Te retribuye. Eso no es gracia. Entonces aparentemente este versículo podría ser la muestra clara que el hombre puede elegir entre el Dios vivo y rechazarlo a él, ¿no? Ahora, lo que nosotros debemos preguntarnos es por qué Josué escogió servir a Dios. ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? ¿Por qué él escogió así? ¿Había algo en él especial? ¿Josué era más inteligente? ¿Era más astuto? ¿Por qué Josué decidió escoger lo que escogió? Bueno, para responder esta pregunta debemos escudriñar el contexto de este versículo. Si nosotros nos perdemos el contexto del pasaje, nos perdemos el contexto de la escritura, pues vamos a hacer que la Biblia diga cualquier cosa. ¿Sí? Yo les digo a ustedes de que, ¿no? Siempre yo les cuento, les aconsejo. Es como cuando se levanta Windows en una computadora, ¿no? Cuando Windows se levanta todo, así, toda la plataforma sube, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos a analizar un pasaje de la Escritura, toda la Biblia tiene que subir a mi cabeza, todo. Los 66 libros tienen que estar aquí. Y recordar lo que yo puedo recordar, ¿no? Y como yo leo la Escritura, me acuerdo. Bueno, cuando uno ya tiene algún tiempo en el Señor, poco a poco nosotros vamos adquiriendo eso. Entonces cuando alguien nos predica eso, no, pero aquí en la Escritura dice otra cosa, que uno se está acordando. Entonces vamos a ver qué pasó con Josué. Era más inteligente seguro Josué, por eso es que escoge al Señor. Vamos a Números. Números, capítulo 27, versículo 18. Números 27, 18. Aquí este pasaje habla de Josué. Y aquí sí vamos a ver una diferencia en las traducciones, ¿ya? Dice, número 27, 18. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué. ¿Ya lo tienen? A ver, para leerlo juntos.
Josué 27, 18. Vamos a ver por qué Josué escogió, ¿ya? Van a ver que José no era muy inteligente, nada de eso. Números 27, 18. ¿Ya? Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, con mayúscula, y pon tu mano sobre él. Fíjense, qué interesante. Acá dice, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu. Ahora, la Biblia Kadosh es una interpretación distinta. Número 27, 18, escuche cómo dice la Biblia Kadosh. Dice, Yahweh dijo a Moshe, toma a Yahoshua, el hijo de Nun, un hombre en quien está el Ruach, con mayúsculas, ese es hebreo, quien está el Ruach, y pon tus manos sobre él. ¿Qué es el Ruach? ¿Qué es el Ruach? ¿Qué es esa palabra hebrea? ¿Qué significa? Es el hebreo 7307. Según el diccionario Word Study, significa un sustantivo femenino que significa espíritu, viento, aliento. La palabra se usa para referirse al Espíritu de Dios por el Señor. ¿Ya? ¿Qué es lo que está? Por ejemplo, el Espíritu del Señor inspiró a los profetas para pronunciar sus profecías. Ahí se utiliza esta palabra hebrea, ruach. Ruach, ¿cómo se pronunciará? Eso lo está en números 11 y 17, números 11, 25, 1 Samuel 16, 1 Samuel 19, 20. El Espíritu del Señor, otra vez esa palabra, ruach, movió a los profetas en tiempo y en espacio también. El Espíritu de Dios, eso lo vemos en la vida de Elías. 1 Reyes 18, 12, por ejemplo, y Ezequiel 2, 12, en la vida de Ezequiel también. El Espíritu de Dios, ruach, se refiere propiamente al Espíritu Santo. Salmo 51, 11, ¿se acuerdan cuando dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu? Es ruach. Ahí está. Salmo 106, 33 también igual. Isaías 63, 10, 11 también utiliza eso. Es muy usada esa palabra. Entonces, ¿por qué Josué decide escoger a Dios? A ver, ¿por qué? Porque era más inteligente. Era más sabio, era más astuto, tenía un coeficiente intelectual muy alto. No, él escoge a Dios porque el Espíritu de Dios estaba sobre Josué. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vemos en el contexto de la Escritura y nos comenzamos a preguntar, ok, Josué escogió, ¿y los otros por qué no escogieron? ¿Qué pasa acá con Josué? Y uno dice, y todavía hay pasajes donde dice que Josué siempre estaba ahí en la puerta del tabernáculo, de rodillas, orando a Dios. ¿Por qué hacía eso Josué? Pues porque el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Por qué escogimos nosotros a Dios? Porque Él nos escogió primero. ¿Por qué le amamos nosotros a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos gustan las cosas espirituales? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios es el que nos conduce en nuestras vidas. El Espíritu de Dios pone el querer y el hacer. Y eso es lo que estaba pasando con Josué. Entonces cuando alguien dice, ahí está, ¿ves? Mira, ahí está clarito el libre albedrío. Mira, ¿cómo te dice? Escoge, pero no va más allá. Entonces está diciendo, pues, que está haciendo que la Biblia diga cualquier cosa. La Biblia no está enseñando libre albedrío en este pasaje. Está enseñando que Dios obra poderosamente primero en una persona para que esa persona camine obedientemente siguiendo a Dios, amando a Dios, escuchando a Dios, acercándose a Dios. Si el Espíritu Santo no está ahí, olvídense, nada de eso puede suceder. Entonces estos dos pasajes que pretenden utilizarlo para sustentar una lógica humanista que existe libre albedrío, se dan cuenta que no es así. Al contrario, estos dos pasajes de Deuteronomio que hemos estado viendo y este pasaje de Josué, en el que aparentemente Dios pues le pide al pueblo que escoja, no sustentan el libre albedrío. Al contrario, ¿sustentan qué? La depravación total del hombre. Tenemos que verlo de esa manera, no podemos verlo de una manera diferente. Josué escoge servir a Dios porque el Espíritu Santo moraba en él. Esa es la razón. Y moraba primero, antes que él escogiera, ya estaba el Espíritu Santo. Él siempre escogió a Dios. ¿Por qué? Porque primero Dios puso ese Santo Espíritu ahí. ¿Se da cuenta cómo es? Vemos pues, hermanos, que la depravación total significa que el hombre en su estado de pecador no puede por él mismo hacer algo que contribuya a su salvación. Eso es lo que significa la depravación total. De que el hombre no puede hacer algo por él mismo para que contribuya él a su salvación. Eso es lo que significa. Fácil, ¿no? No es como otras personas dicen,
No, la depravación total ya te pone como si fueras peor que Hitler. No, hermanos, no es eso. La idea de que el hombre tiene libre albedrío y la capacidad para contribuir a su propia salvación no es bíblica. No está en la Biblia eso. Y lo vamos a ir viendo conforme vamos a avanzar estas doctrinas. No está eso en la Biblia, en ninguna parte. Yo siempre los he desafiado. Dime dónde está. Estos dos versículos, estos dos pasajes son sus caballitos de batalla. Pim, pim, rapidito. Mira, vamos a abrir la escritura acá. Ahora, ¿qué me dices? No, ahora, enséñame otro pasaje. O son tus dos únicas balas. Son tus dos únicas balas. No tiene más balas. Pues la escritura no enseña lo que se quiere enseñar. Ahora, la depravación total concuerda con las escrituras. El hombre no puede ver o conocer las cosas relacionadas con el reino de Dios sin que previamente nazca de nuevo. Por eso Juan capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. Entonces, para ver el reino de Dios, ¿qué necesito yo hacer primero? Necesito nacer de nuevo. ¿Está en mí el nacer de nuevo? No, Juan 1, 12, 13 dice, estos no nacieron por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino nacieron por la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde queda mi voluntad? ¿Dónde queda mi libre albedrío? Un bebé no nacido no puede ver la luz del día. Para que un bebito vea la luz del día, ¿qué tiene que hacer? Nacer. Desde dentro del útero de la madre no ve, no lo puede ver. Un hombre muerto tampoco puede ver la luz del día. ¿Puede ver un hombre muerto la luz del día? No. Un hombre muerto espiritualmente solamente conoce ¿qué cosa? Tinieblas, oscuridad. Eso es lo único que conoce un hombre muerto. Ahora, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. ¿En qué momento es que resucita Lázaro? O ya había resucitado. El Señor ya lo había resucitado y después le dijo, Lázaro, sal fuera. El Señor ya lo había resucitado, porque si él no estaba vivo, ¿cómo iba a escuchar la palabra? Ya lo había resucitado. Estar muerto en delitos y pecados significa estar en un estado de esclavitud moral y espiritual. Eso es lo que significa, ¿no? Hay otras personas que dicen, no, es que cuando tú hablas que dice que está muerto en delitos y pecados, y sí, lo llevan a otro lado, cuentan cuentos. No, estar muerto en delitos y pecados significa estar en un estado de esclavitud moral y esclavitud espiritual. Eso es lo que significa muertos en delitos y pecados. Por naturaleza somos ¿qué? Esclavos del pecado, es lo que dice en la Escritura. ¿No? En Efesios 2:3 dice, por naturaleza somos ¿qué? Hijos de ira. O sea, por naturaleza vimos que esa palabra significa por nacimiento. Nacemos ya así, así torcidos, nacemos pecadores. Ese pasaje nomás es un golpe contra el pelagianismo que habla de libre albedrío. Y esto no significa que la caída de Adán ha destruido la voluntad humana. La humanidad caída todavía puede hacer elecciones, pero el problema es que sus elecciones siempre van a ser escoger el mal. Ese es el problema. Va a ser elecciones pecaminosas. El hombre en pecado puede hacer elecciones, pero no tiene libertad. Esa es la diferencia. Tener libertad es una cosa y otra cosa es escoger. ¿Sí? Tú le puedes escoger a un hombre que es esclavo del alcohol, él va a escoger, a ver, ¿qué tomo hoy día? ¿Cerveza o tomo vodka? Escoge, no está escogiendo, pero es esclavo del alcohol. Es libre para escoger. Un hombre que es, por ejemplo, esclavo del pecado de adulterio, de fornicación, un hombre que le guste salir con mujeres así. Él dice, a ver, voy a escoger, a ver, con una rubia o con una morena. ¿Está escogiendo o no está escogiendo? Sí está escogiendo. Está escogiendo dentro de su pecado. No es libre. A pesar que escoge, no es libre. Y nosotros tenemos que entender esa diferencia en la Biblia. Puedes escoger, pero no eres libre. Porque tus elecciones siempre van a ser pecadoras, pecaminosas. Van a disgustar a Dios. Eres libre. Eres libre para escoger, pero no eres libre, la verdadera libertad. ¿Ya? Ahora debemos tratar nosotros el tema de la responsabilidad moral. La responsabilidad moral, ¿no? Es ahí donde dicen, ¿no? De que no, pues, ¿cómo me va a condenar si yo no tengo la capacidad para hacer el bien? ¿Okay? Orígenes hablaba del discernimiento y de la voluntad. Agustín hablaba de la razón y de la voluntad. Y Tomás de Aquino hablaba del entendimiento y de la voluntad.
¿Saben? Jonathan Edwards, ¿saben cómo lo definía? Jonathan Edwards es un buen teólogo, yo siempre pues, digo eso, ¿no? Él definía la voluntad como la mente escogiendo. Esa es la voluntad, así lo decía Jonathan Edwards. La mente está escogiendo, esa es la voluntad. Si bien la voluntad es distinta a la mente, son diferentes facultades, pero no pueden estar separadas unas de la otra. ¿Ya? La razón y la voluntad no pueden estar separadas, son diferentes, pero no actúan separadamente. Por ejemplo, las acciones morales envuelven elecciones racionales. Envuelven elecciones racionales. Una elección inconsciente no es una elección moral. ¿Qué es una elección inconsciente? Por ejemplo, hay cosas que yo hago, pero yo no soy consciente de ellas. Y eso no tiene que ver nada con la moral. Por ejemplo, mi corazón late. Inconscientemente lo hace, ¿no? A ver, ¿alguien puede concentrarse aquí y hacer que su corazón deje de latir? Póngase un ratito. No puede. No puede usted con su pensamiento hacer que su corazón deje de latir, pero sin embargo usted está haciendo que su corazón lata. Esa es una acción inconsciente. Yo no puedo controlar, mira. Mi corazón, yo estoy haciendo esto, pero yo no lo puedo controlar. Eso es una elección inconsciente. Pero cuando me dicen a mí, por ejemplo, a ver, vamos a salir con unas chicas y vamos a irnos por ahí a hacer ya tú sabes qué. ¿Eso es una elección inconsciente o una elección consciente? Consciente. Porque yo estoy evaluando en mi mente. Todavía pregunto, ¿y qué chica? ¿Cómo es? ¿No? Todavía más detalles de mi pecado, cómo va a ser y todo eso. Y finalmente escojo ir. Esa es una elección consciente. Y como es una elección consciente, tiene consecuencias morales. Y Dios me va a juzgar por esa elección que yo hice. ¿Ya? Cuando un pecador peca, lo hace porque en aquel momento el pecador prefiere obedecer al pecado. El pecado es lo que nos condena. Por eso Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón. Ahora es posible que en su corazón pueda sentir un deseo de rechazar el pecado, pero su inclinación al pecado es más fuerte. Es lo que estábamos diciendo. A veces yo recuerdo mucho, pues yo he sido un hombre que bebía bastante. Y esto no es un invento, se encuentra en las escrituras, les voy a decir. Uno pues después, ¿no?, de que bebía así y hacía escándalos y todo, yo no quería salir de mi casa ya. Estaba avergonzado. Y yo sabía que estaba mal lo que yo había hecho. Yo sabía que estaba mal. El sábado siguiente igualito era yo. Volvía lo mismo. El perro regresaba al vómito. Así era yo. Entonces, ¿qué cosa? Decir, pues, no, de que en realidad uno, pues, se da cuenta qué cosa es lo que está mal, pero siempre, se da cuenta lo que uno está mal, lo razona, pero siempre va a escoger el mal, no el bien. Y esto está en la Biblia, Romanos 7. Ahí vamos a ver, para que vean que yo no estoy aquí con cuentos. Romanos 7, versículos del 15 al 19. Mire cómo dice la Escritura. Romanos capítulo 7, del versículo 15 al versículo 19. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Por eso es que nosotros somos moralmente responsables delante de Dios, porque somos conscientes de que nuestras elecciones son pecaminosas. Y Dios tiene que juzgar, por eso es el pecado el que condena al hombre. No es otra cosa. ¿Por qué la gente está en el infierno? Por su pecado. Por su pecado está en el infierno. No se arrepintieron. Y están ahí en su pecado. Entonces esto de aquí es un apoyo también para lo que es la depravación del hombre. El hombre sabe, conoce, razona, entiende. Dice, esto que estoy haciendo está mal, pero soy esclavo de esto y lo voy a seguir haciendo. Entonces por eso es responsable delante de Dios. Es responsable. La lucha entre el espíritu y la carne es la lucha que mantiene a una persona regenerada por Dios. Una persona nacida de nuevo. Esa persona sí tiene el espíritu que está luchando contra la carne. Pero cuando estábamos en el estado no regenerado, ¿luchábamos contra esos deseos? No teníamos capacidad de hacerlo. El hombre no regenerado no estaba en esa lucha, ya que se encuentra bajo la esclavitud del pecado. Actúa según la carne, vive según la carne, piensa según la carne y escoge según la carne.
Por eso es que es condenado. ¿Ya? Por eso es. De manera de conclusión, yo quisiera agregar lo siguiente. Aunque muchos lo nieguen, la enseñanza popular de nuestros días proclama desde los púlpitos que Cristo ha hecho todo lo que tiene que hacer para salvar al pecador, y ahora le toca al pecador hacer ¿qué? Su parte. Cristo ya fue a la cruz, ahora te toca a ti. Cristo te toca a ti, ¿no? Se proclama desde los púlpitos que la salvación es vista como un vaso que contiene una medicina que no se puede usar a menos que el pecador acepte el vaso y lo vea. Ahí está la medicina, pero ahora el pecador tiene que aceptar. Ahí está, mira, pongo delante de ti la vida y la muerte, ahí está. Que Cristo puede y desea salvar al pecador solamente si el pecador en su libre albedrío tenga el deseo de ser salvado. Eso es lo que se enseña, hermanos, en la mayoría de los púlpitos. Eso se llama pelagianismo. O en el mejor, bueno, no podemos decir en el mejor de los casos, se llama también depravación parcial. Depravación parcial. O sea, el hombre ha sido afectado por el pecado, pero el libre albedrío está ahí, mira, no pasó nada, ahí está. O sea, el hombre todavía tiene la facultad de ir a Dios. Hermano, hemos visto muchos pasajes que eso no dice, eso no enseña así, ¿no? Todas estas enseñanzas contradicen lo que hemos estado nosotros viendo en las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice claramente que todos los hombres están muertos espiritualmente. Juan capítulo 3, del 19 al 21, enseña que los hombres aborrecen la verdad. Juan capítulo 15, versículo 18 y versículo 24, afirma que los pecadores han aborrecido a Cristo y han aborrecido al Padre. Ezequiel capítulo 11, versículo 19, nos dice que los pecadores tienen un corazón de piedra. 1 Corintios 2:14, que no hemos visto, enseña que los pecadores no pueden comprender la verdad espiritual. Y estos pasajes, solamente estos, porque ya tenemos que concluir nuestra disertación, estos pasajes ofenden al orgullo del hombre, que termina abandonando lo que la Biblia dice para dar paso a lógicas humanas. La Biblia es clara, no puedes, eres esclavo. Yo no es así. La doctrina de la depravación total, hermanos, es muy importante, valiosa y preciosa también. No debemos nosotros dejar que nuestras mentes nos conduzcan en lo que es la comprensión de Dios. No podemos hacerlo. ¿Saben? Estábamos comentando también esto, ¿no? El Señor dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. ¿Saben cómo es que nosotros podemos entender ese pasaje? Porque hay otro pasaje que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a condenación. ¿Ve? El hombre tiene su camino, dice, no, esto está bien. Mira, ahí está bien. El hombre dice, esto es lo que es. Ahí está caminando el hombre, pero que es camino que es derecho. Por eso dice la Escritura, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Lo que a ti te parece correcto no necesariamente es correcto, de acuerdo a lo que mi palabra dice. Así es como dice Dios. No debemos dejarnos nosotros influenciar por lógicas humanas. A veces decimos nosotros, no, si yo fuera bombero y veo que 5 personas están así en un incendio y pueden perder la vida, yo voy y salvo a todos. Entonces Dios también tiene que hacer así. Sí, pero Dios no es bombero. Dios no piensa como nosotros. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a dibujar la figura de Dios a partir de una imagen caída como la nuestra? ¿Cómo podemos nosotros? Dios no es creado a imagen y semejanza nuestra. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza está caída por causa del pecado. Y solamente Cristo lo recupera. Solamente Cristo. Yo le decía que la doctrina de la depravación total es muy importante, valiosa y preciosa. ¿Saben por qué? Cuando se enseña correctamente, prueba que la salvación es solamente por gracia. Cuando nosotros entendemos que no hay nada que nos recomiende para Dios, cuando entendemos que la Escritura enseña que estamos desprovistos de cualquier mérito, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, ahí viene la gracia. Esa es gracia verdadera. No es esa gracia que dice, bueno, acá yo pongo esto, Señor, yo pongo acá mi fe. Ahí está. Yo pongo mi fe, ahora tú pon encima tu gracia. No, nosotros ni fe tenemos, como vamos a verlo en algún momento. Hasta la fe es un regalo de Dios. Por eso, quizás la lucha es entre quienes nosotros exaltamos a Dios en la predicación de la salvación y entre otros que exaltan al hombre en la predicación de la salvación. Esa es la diferencia.
Y evidentemente que la Biblia se inclina solamente a uno de esos lados, ¿no? Es Dios quien salva. De Jehová es la salvación, dice la Escritura. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por esta palabra que hemos estado meditando el día de hoy, Señor. Gracias por tu gracia. Oh Señor, qué maravillosa es tu gracia, es sorprendente. Señor bendito, no teníamos nada que nos recomendara a ti más que pecados e insultos para tu persona. Pero tú, Señor, mostraste tu gracia para con nosotros. Y por alguna razón que estaba en tu corazón, Señor, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que seamos pueblo tuyo. Gracias, Señor. Ayúdame siempre, Padre, a no cuestionar tu palabra. Enséñame, Señor, a tener la humildad para reconocer que de ti proviene todo, Señor. Gracias te doy, bendito, en el nombre de Jesús. Amén.